3, עושים בראש, מי צריך פה רכבת? כן, אני רוצה, ואת רוצה, לטוס גבוה דרום אמריקה. אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה את יפה, הירח כאן ממול, תביני פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול, כמה את עושה טוב הנשמה, איזו אהבה, לילה מחייך שאת איתי, כתוב לי על המצח שאני מאוהב בך בטירוף, ולא עשית לי שוב. Bueno, ahí nos estamos conectando. Bienvenidos a todos. Vamos a... Acá estamos. Estamos muy contentos acá de estar compartiendo. Seguimos con la programación habitual de Ioná Online, donde frente a la cuarentena estamos teniendo contenidos para todos, todos los días, para todas las edades, y tenemos el honor de tener un invitado que es un lujo para nosotros. Acá está Sergio Pickles, amigo de Ioná, miembro de Ioná de toda la vida, y también ahora podemos decir presidente de la organización sionista argentina. Así que bueno, Sergio, ahora nos estás acompañando acá para un encuentro donde en estos días que a veces tenemos más tiempo y a veces no, vamos a poder detenernos a aprender un poco. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Uri, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación y siempre para mí es una enorme alegría poder aportar cosas para que fortalezcan nuestra identidad sionista, que expliquen en qué las bases fundamentales de la creación de nuestro Estado, y por supuesto hacerlo en Ioná siempre es una doble alegría. Bueno, te cuento, Sergio, ya tenemos mucha gente conectada, viste acá, no necesitamos que se movilicen, así que todos los que están ahí conectándose, ahí me llegan las notificaciones, pueden contarnos desde dónde nos están escuchando. Por ahora lo más lejos que veo es Ángel de Santa Teresita, que te manda un abrazo, Sergio. Vayan contando desde dónde nos escuchan. Pero antes de que vayamos al tema central de este día, que es el tema del Altalena, y ya nos vas a contar bien, Sergio, contame un poquito desde cuándo fue tu pasión por el sionismo. Bueno, primero, antes que nada, un enorme abrazo a Ángel, un servidor de Ioná por muchos años, que está en su bien merecido retiro en Santa Teresita, y lo que él considera su lugar en el mundo, y me encanta, y es la verdad que muy contento que lo tengamos en este Zoom. Y en la figura de Ángel, bueno, a todos los ioneros de la existencia misma, los inicios de Ioná, que es donde se creó, al menos, o donde yo percibí mi pasión por el sionismo y mi pertenencia a la nación judía. Ioná fue desde sus inicios. Yo empecé a ir a Ioná tan solo 8 meses después de que fuera creada, y por siempre fue una fuente inagotable de contenidos sionistas, de Hadar judío y sionista, y desde allí logré aprender, también poder transmitir en alguna instancia, y hoy en día tal vez en la mejor posición que me podía ocurrir dentro del esquema comunitario de organizaciones centrales, presidir la Organización Sionista Argentina, que me parece que es claramente el lugar que me convoca con mayor pasión a la hora de hacer algo por la comunidad. Bueno, me encanta lo que contás, o sea que podés decir que Ioná fue fundamental para que, vos ahora estés como presidente de la OSA, pero más allá del cargo, para que esta pasión sionista que siempre tuviste empezó a de alguna manera despertarse ahí en Ioná. Yo diría que, aparte de fundamental, que es una buena forma de definirlo,
podría decir que también ha sido definitivo en la concepción de lo que yo estoy dispuesto a hacer en la vida. Defender la causa de Israel, promoverla, transmitirla, ser un defensor del Estado de Israel, adherir incondicionalmente al Estado, creo que es lo que me marca, y claramente Yonah ha sido fundamental y definitivo en esta formación. Bueno, bárbaro, Sergio, y te hago una definición más para ir desde empezando lo personal a ir a analizar la historia. ¿Qué dirías que es para vos, cómo sentís vos el sionismo? ¿Qué es para vos ser sionista? Bueno, primero tenemos que estar todos de acuerdo en la definición de sionismo, que es el movimiento político que tuvo como estrategia desarrollar una campaña para reconstruir el Estado de Israel o reconstruir un Estado judío en la tierra ancestral, en la tierra que tuvimos desde siempre, desde épocas bíblicas. Tal vez el sionismo haya ido a través de las épocas cambiando un poco su razón de ser y sus objetivos. El sionismo existe desde Lech Lechá, con Abraham, y cuando Abraham recibe el mandato de ir a la tierra de Israel. En nuestros días, el sionismo fue la creación del Estado a través de los congresos sionistas, el primero de ellos en 1897, alrededor de la idea de Herzl, y con el paso de los tiempos nos encontramos a nuevas preguntas. La razón de ser del sionismo fue la creación del Estado, y una vez que estuvo conformado el Estado, la pregunta fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos el Estado, ¿y ahora qué hacemos? La respuesta a esa pregunta fue: trabajemos para poblar el Estado y para hacerlo fuerte, y para hacerlo importante, y para hacerlo poderoso. Y trabajamos y construimos, y finalmente el Estado se hizo grande, se hizo fuerte, se hizo poderoso. Cuando hablo de Estado, no hablo de la corporación, el Estado, sino el Estado-país, el Estado de Israel. Se hizo fuerte y se pobló, y gracias a Dios cada vez más. Entonces ahora la pregunta es, bueno, y ahora ya tenemos nuestro Estado, ya está poblado y se hizo fuerte y poderoso, ¿qué nos queda hacer ahora a los sionistas? Bueno, seguir poblando el Estado, por supuesto, pero por sobre todo hacer de los judíos de la diáspora, de los judíos en el Galut, una cosa central a través del Estado de Israel, que Israel sea importante y relevante en nuestras propias vidas de judíos diaspóricos, que Israel esté presente en nuestras existencias, que sus adelantos científicos, que sus conocimientos, que sus desarrollos tecnológicos, que el desarrollo de su sociedad esté presente en nuestras vidas para también trasladarlo a los países en los cuales en nuestra dispersión nos toca vivir. Creemos, los que vivimos el sionismo apasionadamente, que la tarea no ha terminado todavía y que definitivamente no va a terminar nunca, y que el sionismo es precisamente eso, seguir construyendo el Estado, algo que no va a terminar, y también haciendo de los judíos en la diáspora casi una embajada personal de cada uno, lo que conseguimos en el Estado de Israel. No para beneficio propio, sino para beneficio de la sociedad, y como un camino de ida y vuelta entre la diáspora e Israel y la diáspora. Bueno, gracias por la respuesta. Lo que te vuelvo a repreguntar ahora, Sergio, con todo este recorrido histórico es, para vos, Sergio, no presidente de la OSA, Sergio Pickles, el que fue Janij Madrige de Yonah, y también presidente de Yonah, en lo más personal, en lo que te toca el corazón. ¿Qué es el sionismo para vos? Bueno, es que precisamente la definición que di recién del sionismo es precisamente lo que siento. Israel es central en mi vida. Diría yo que es una situación extraña la de ser el sionismo en la Golá. Prender la computadora a la mañana y tal vez mirar las noticias de Israel en el Jerusalem Post o en cualquier otro diario que podemos ver digital para entender lo que pasa en Israel, vivenciar las elecciones minuto a minuto como nos ha pasado estos últimos meses, este último año donde ha habido elecciones reiteradamente, llevar una visión completa de qué sucede ahora en estos tiempos de cuarentena y COVID-19, casi por igual lo que sucede en Israel y en la Argentina,
mantener un contacto estrecho con mis amigos y con conocidos y familiares que pueden vivir en Israel, y también con miembros de las organizaciones nacionales judías, a las cuales me toca contactar en forma periódica y habitual por temas inherentes a la Organización Sionista Argentina. Quien pueda ver mis redes va a ver que son relevantes mis comentarios sobre Israel, sobre el sionismo, y esa cosa que no se puede dividir, el ser judío del ser sionista, que involucra también la defensa de Israel ante la judeofobia, que estos días está bastante manifiesta como una misma cosa: antisemitismo, judeofobia, antiisraelismo, antisionismo. Así que yo diría que me gusta siempre decir, me siento un judío 200%, 100% argentino, 100% judío, sionista y perteneciente a la nación judía. Bueno, me encanta, para que la gente, que ya se sumó muchísima gente que nos está escuchando, les vamos a preguntar a quienes nos escuchan si quieren que nos compartan un poquito qué es ser sionista, en poquitas palabras para cada uno de ustedes. Mientras seguimos la charla, nos acompaña Sergio Pickholz, presidente de la Organización Sionista Argentina, y el tema que él nos propuso hablar hoy tiene que ver con uno de los grandes episodios para la construcción del Estado de Israel, que fue el episodio de la Altalena. ¿Qué fue la Altalena? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Querés empezar a contarnos, Sergio? Claro, la creación del Estado y todos los episodios previos, desde las primeras aliotas, fines de los 1800, principios de los 1900, y todo lo que sucedió en Europa durante la guerra, posguerra, antes de la guerra, rodeando esa idea del sionismo y de la creación de un Estado, nosotros la vemos como un hecho romántico, tal vez, y tendemos a pensarlo como a un grupo de judíos sionistas que lucharon permanentemente por la creación del Estado, lo cual es cierto. Sin embargo, la creación del Estado tuvo algunos sucesos que son más cercanos al drama que al romanticismo. Dentro de ese espectro de cuestiones que sucedieron entre los grupos sionistas previos a la creación del Estado de Israel, tuvo algunas tragedias, tuvo algunas odiseas, y los episodios del barco Altalena, del bombardeo al buque Altalena, son, sin lugar a dudas, un llamado a esas cuestiones que crearon el Estado a través de historias de romanticismo, historias épicas todas, y también dramáticas, que algunas son más conocidas y otras menos conocidas. Me gustaría saber si es posible, si hay muchos de nuestros oyentes que sepan lo que fue el barco Altalena. Bueno, ahí abrimos la pregunta, además de qué es el sionismo, vayan comentándonos a ver si conocieron o escucharon la historia de la Altalena. Pensaba, Sergio, ahora antes que entremos en esta historia, que de alguna manera, como vos decías, estas historias que tuvieron mucho romanticismo también tuvieron muchos conflictos y también tuvieron muchas fracturas y muchas divisiones. Esto no es algo nuevo, que lo vemos ahora en la comunidad. No, claro, sabemos, y siempre lo decimos, dos judíos, tres opiniones, y pensando e imaginando un Estado y la construcción de una sociedad en la tierra de Israel, en Eretz Israel, indudablemente esas diferencias se deben haber visto más que reflejadas. Bueno, podemos rememorar. Sí, ahí Rodolfo, que le mandamos saludos, dice que no conoce la historia de la Altalena. También nos están escuchando desde Mar del Plata, Emi, que está por ahí. Jorge comenta tampoco que no sabe, así que creo que es un buen momento para contarles qué fue el episodio del Altalena. Bueno, podemos decir que en el barco sionista, vaya ironía que hablemos de barco sionista con esta historia de la Altalena, nos vamos a rememorar un poco a los años previos a la creación del Estado de Israel, e incluso previo a la Shoah y a la Segunda Guerra Mundial.
desde el primer Congreso Sionista en 1897 en Basilea, el movimiento sionista se encargó de impulsar no solamente el ideal sionista en Europa, a través de los congresos sionistas vuelve a existir, sino también en la tierra de Israel, en Eretz Israel, con la conformación de diversos movimientos, entre los cuales estaban en conflicto, en principio y antes de la Primera Guerra Mundial, con el Imperio Otomano, y después de la Primera Guerra con el Imperio Británico a través de su mandato en la tierra de Israel. El primer movimiento tal vez que existió en Israel en esa época fueron los muleteros de Etzion, que fue un escuadrón conformado por judíos que vivían en Israel y combatieron a favor de los ingleses en estas luchas de la Primera Guerra Mundial. El más reconocido de los líderes de ese escuadrón fue Joseph Trumpeldor, que había sido combatiente en anteriores batallas en Rusia, y que se puso al frente de su escuadrón de muleteros. Se llamaban muleteros porque precisamente iban en mulas, y fueron los primeros en tener escaramuzas con los árabes. De hecho, Trumpeldor muere en una de esas batallas. Ya en esa época se formaban movimientos, y ante la incipiente creación del Estado, el Estado desde Europa era promovido no solo por los congresos sionistas, sino por dos organizaciones que aún existen el día de hoy y que fueron vitales y fundamentales en la creación del Estado. Una de ellas es la Organización Sionista Mundial, que se encargó de promover políticamente todo lo que fuera el Estado, la idea del Estado, y trabajar para la creación del Estado. La declaración Balfour de 1917 es precisamente una gestión del lobby que hicieron la Organización Sionista Mundial, que hicieron los miembros de la Organización Sionista Mundial, y otra muy importante es la creación del Keren Kayemet de Israel. El Keren Kayemet es una organización formada inicialmente en Inglaterra. Sus estatutos y su conformación como organización no gubernamental es inglesa, o sea, se rige bajo las normas inglesas, y que su objetivo principal fue juntar el dinero y recolectar el dinero para comprarle las tierras a los árabes dentro de lo que eventualmente luego sería un Estado judío. Te interrumpo un segundo, Sergio. Dijiste sí. Antes del lobby que hizo la organización sionista para conseguir la declaración de Balfour, ¿sí? Tantas veces que nos acusan o dicen el lobby sionista como algo negativo, el lobby, que es parte de la política, tuvo que ver simplemente con gestionar políticamente las negociaciones necesarias para poder tener un marco favorable a tener un Estado judío en la tierra de Israel. Tantas veces que nos acusan, nos siguen acusando del lobby sionista, casi sin conocer qué es esto, ¿no? Bueno, convengamos que la política es precisamente eso, es la negociación y llevar adelante el cumplimiento de objetivos por vías pacíficas, y lograr hacerlo de una manera que nos permita conseguir precisamente esos objetivos. El objetivo del movimiento sionista en ese momento era conseguir la legitimidad entre los diversos países que conformaban la Liga de las Naciones en esa época, y después más tarde sería las Naciones Unidas, la legitimidad y mediante la utilización del derecho internacional y demás para crear un Estado. Pero para construir un Estado también hace falta dinero, y aparte del dinero, el soporte de organizaciones políticas. Por eso Israel, o los judíos sionistas de esa época, tenían estos dos brazos: uno, la Organización Sionista Mundial, que al día de hoy sigue existiendo, y otro, el Keren Kayemet, que también sigue existiendo. ¿Por qué creían que había que comprar las tierras a los árabes?
Fundamentalmente, ellos creían que había que comprarle las tierras a los árabes, que las tenían abandonadas, porque claramente las tierras pertenecían a latifundistas árabes que no estaban en lo que era Palestina en ese momento, sino que estaban en otros lugares, en Irak, en Irán, en países un poco más extremos del área musulmana, y era necesario ponerlas todas bajo un mismo paraguas protector, porque el temor era que si la compraban particulares la tierra, después se vieran tentados a venderlas a precios más caros, aunque fueran judíos, y las terminaran vendiendo nuevamente a los árabes. Entonces, el Keren Kayemet aseguraba que esas tierras nunca iban a ser vendidas. Al día de hoy, el 30% más o menos del Estado de Israel son tierras que pertenecen al Keren Kayemet, y que el Keren Kayemet le alquila tanto al Estado como a los particulares, a personas que necesitan el alquiler de un terreno para construir sus casas o para plantar o para cualquier cosa que sea necesario. El Keren Kayemet es la organización no gubernamental más importante que existe en Israel, y una buena parte del presupuesto nacional es proveniente de los recursos y de las arcas del Keren Kayemet, que, como todos sabemos, planta árboles, pero eso es solo una parte. El Keren Kayemet, por otra parte, desarrolla todos los procesos de innovación tecnológica en riego, en agricultura. El Keren Kayemet se encarga de, ante cada nuevo barrio y cada nuevo sector que se desarrolla de población judía en áreas no urbanas, hacer el desarrollo de conexión eléctrica, de construcción de cloacas, de asfalto de las calles, de poner los semáforos. Todo eso se hace con fondos provenientes del Keren Kayemet. Y el Keren Kayemet también es el principal aportante, a su vez, de la Organización Sionista Mundial en todo lo que se refiere a el armado de planes educativos, de fomento de la Aliyá, de fomento del aprendizaje del hebreo. O sea que en buena parte de las cosas que hacemos también aquí en la Argentina, en alguna instancia también se produce con dinero proveniente del Keren Kayemet. En este contexto general que estoy dando, y esas eran las instituciones centrales nacionales judías para la creación, que se pusieron en marcha para la creación de un Estado, en la tierra de Israel, propiamente dicho, se armaban movimientos armados, algunos más regulares que otros, y que también estaban signados por los movimientos juveniles, que a su vez estaban muy diferenciados entre los movimientos juveniles de izquierda y de derecha. Del área izquierdista, si lo queremos llamar de algún modo, el ejército regular que funcionaba era algo que se llamaba la Haganá, previamente el Palmaj, un ejército semi-regular que era manejado mayormente por el establishment, que mayormente era de los movimientos de izquierda, de Hayom el-Atzair, de Abonim Dror, de ese tipo de movimientos que tenían una idea precisa desde lo político. Y después, por otro lado, quienes eran partidarios de Betar era el ala derechista, por decirlo de algún modo, del movimiento sionista, estaban los movimientos que entendían que la lucha armada era prácticamente el único camino contra el Imperio Británico y también contra los ataques permanentes de los árabes que vivían en el lugar. Entre los movimientos que llamaban a la lucha armada por sobre cualquier otra, se destacaba básicamente el Irgun. El Irgun era comandado por quien fuera después primer ministro, Menachem Begin, y también por otros movimientos un poco menores, pero tal vez un poco más violentos, también como el Lehi y el Etzel, que eran movimientos que tenían un formato un poco más violento. Entre el Irgun y la Haganá existían divergencias que estaban marcadas porque el Irgun consideraba, los movimientos de derecha consideraban que el ala perteneciente a la Haganá era un movimiento, o al Palmaj en esa época, eran movimientos que a través de negociaciones, recordemos que eran el establishment, de negociaciones y de diálogo con los ingleses no iban a ganar ningún objetivo, no iban a conseguir ningún objetivo. Y que si nosotros no éramos capaces de defendernos y de crear las condiciones necesarias para que los ingleses se vayan y dejen el campo libre para la creación de un Estado,
esto no iba a ser posible. O sea, autodefensa y ataque también. Convengamos que... Sergio, perdón, Sí, te interrumpo. Todo esto que vos contás en un contexto donde hablábamos, había diferencias políticas en las diferentes organizaciones y la visión sobre lo que se quería para el Estado de Israel, pero en un contexto donde la tierra de Israel estaba ocupada por los británicos y donde empezaban a aparecer por primera vez grupos armados judíos. Porque siempre dijimos, 2 judíos, 3 opiniones. Lo que es diferente ahora es que acá cada uno de estos grupos que vos venías nombrando ya estaban armados y ya también se venían entrenando para lo que iba a ser un futuro ejército del Estado de Israel. Con lo cual la situación ya no era tan romántica, sino que por lo menos era un poco más compleja para llegar a este sueño de crear el Estado de Israel. Lo que decís, Uri, es bien cierto. Sin embargo, también me gustaría decir que la existencia de movimientos armados en Eretz Israel ya era previa, digamos, desde los 1910, 12, que ya había algunos movimientos armados. Antes hablé de Trumpeldor con Ayomer. Trumpeldor fue de Ayomer en sus comienzos, en sus inicios, pero después fue virando hacia una cosmovisión un poco diferente. Por cierto, Betar, que es el movimiento juvenil de derecha más resaltado y donde se crea el Irgun y que está basado en los ideales de Jabotinsky, que fue el primer pensador revisionista que llamó a la autodefensa judía. Precisamente Betar está impulsado sobre el nombre de Trumpeldor. Betar significa, aparte de ser la fortaleza de Betar, es un acrónimo de jóvenes judíos, sionistas, por la memoria de Joseph Trumpeldor. Así que diría que solamente en sus inicios fue de Ayomer, luego después tuvo un viraje en su forma de pensar y se convirtió en inspirador de del movimiento Betar, básicamente. Así que tuvo su cambio. Convengamos también que cuando es muy habitual que se diga y se piense y manifieste en grupos antijudíos y antisionistas, mejor dicho, que las reacciones de los árabes y de los musulmanes, el terrorismo y demás, son una respuesta a la creación del Estado de Israel, algo que es mentiroso. Podemos retrotraer la historia el año 1929, a la matanza de Hebrón, donde el Mufti de Jerusalén impulsó la matanza de 67 judíos dentro de la ciudad de Hebrón, que es donde se encuentran las tumbas de nuestros matriarcas y de nuestros patriarcas. Ante ese suceso, los grupos judíos estaban en diferentes instancias y algunos querían reaccionar y otros no. Como represalia a este suceso se produjo un suceso también muy confuso en la aldea de Deir Yassin, donde murieron una enorme cantidad de árabes que vivían en ese lugar, y nunca se terminó de entender muy bien qué pasó ahí, si fue que a alguien se le escapó la mano, o si hubo grupos descontrolados, o si realmente murió mucha gente. Pero todos estos sucesos engendraban violencia ya por sí mismos, ¿no es cierto? Y ojo que estamos hablando del 1939. Y por otro lado, los movimientos que se formaron hacia a mediados de los 40 alrededor de las mismas épocas de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, también están relacionados con movimientos insurgentes que funcionaron en Europa, por ejemplo, en la rebelión del gueto de Varsovia y en la lucha de los partisanos. Es muy interesante rememorar la historia de la rebelión del gueto de Varsovia, donde casi todos conocemos que la resistencia estuvo encarnada por Mordejai Anilevich. Mordejai Anilevich fue parte de una de las partes de la rebelión. Todos conocemos la historia de Mila 18, que era el cuartel general de los combatientes. Sin embargo, las luchas más fuertes, convengamos que Mordejai Anilevich era Yomer Hatzair y los movimientos satélites de izquierda, pero convengamos que en el gueto de Varsovia la mayor resistencia no estuvo encarnada
por los seguidores de Mordejai Anilevich, sino por la Unión Militar Judía, que eran jóvenes de Betar, al mando de Pavel Frenkel, de León Rodal y de David Apfelbaum. Fueron la resistencia más encarnizada de los nazis en su ofensiva sobre el gueto de Varsovia. La sede central del comando unificado del Betar y de la Unión Militar Judía en el gueto de Varsovia estaba ubicada frente a la Plaza Muranovska, la plaza más importante de Varsovia, en la calle Muranovska 7, ahí funcionaba el cuartel de la Resistencia, y ahora, precisamente en estos días de Pesaj, previos a Pesaj, vamos a recordar que la primera noche de Pesaj en el cuartel central de la Unión Militar Judía recordaron que eran Pesaj y celebraron el Seder frente a los nazis y frente a la ofensiva nazi. El cuartel general de la Unión Militar Judía resistió 3 días y 3 noches y fue el primer lugar donde flameó la bandera sionista en lucha contra los nazis. En el techo de Muranovska 7, durante 3 días y 3 noches, flameó la bandera sionista y la bandera de la resistencia polaca. Esta situación llegó a los oídos del mismísimo Hitler, que dio la orden de terminar con eso de cualquier manera y a cualquier costo. Y así fue durante 3 días que bombardearon el búnker de la Unión Militar Judía sin poder destruirlo. Recién después de 3 días, los nazis pudieron avanzar sobre el gueto. ¿Esto qué significa? Significa que las luchas por la resistencia en Europa también fueron un sostén y un soporte a las luchas que se daban en Eretz Israel y que marcaron a esos mismos movimientos. La creación del Estado y el liderazgo a manos del movimiento laborista con Ben Gurión a la cabeza tuvo una página tal vez oscura, considero yo, en el sentido que invisibilizaron a quienes eran sus oponentes políticos dentro del campo sionista. Y las historias de la resistencia judía, del movimiento Betar, de la Unión Militar Judía, del Irgun y de demás movimientos dentro de Eretz Israel fue ocultada durante muchos años, y hasta llegar al año 1976, o cuando Begin fue electo primer ministro. La cuestión del Altalena, a la cual todavía no llegamos. No llegamos precisamente... y te cuento, Sergio, que ya varios comentaron que no conocen, salvo Sergio Gitman, que no la conocía, pero hizo la tarea y investigó antes de esta charla. Así que vamos a ver. Bueno, o sea que todos los movimientos se vieron fuertemente influidos. Y la lucha de los Betarim y de la Unión Militar Judía en el gueto de Varsovia y después del Irgun en la creación del Estado, durante muchos años fue ocultada. Ya en 1938, quien era el comandante del Irgun en la tierra de Israel, dice que con las acciones de la Haganah nunca vamos a llegar a ningún lado y no se va a obtener ninguna victoria. Que si el objetivo finalmente es doblegar al enemigo, el enemigo eran los árabes y eran también los ingleses, para esto había que destruir el espíritu de esas personas y de esos ejércitos y de esos grupos para mostrarle que claramente nosotros no nos conformábamos con defendernos, sino que estábamos considerando seriamente atacarlos para lograr nuestro objetivo. Sin embargo, es con la aparición de Menachem Begin estuvo en la resistencia en las épocas de la guerra del gueto de Varsovia y de los partisanos. Begin llega caminando a Israel, imaginemos contextualmente, desde Polonia rusa caminando hasta Israel, el tipo llega con uno de sus hermanos, y en el año 1943 se hace cargo del Irgun y convierte la lucha del Irgun en una lucha un poco más agresiva. En el 1944, ya cuando terminaba la guerra, el Irgun, que hasta ese momento consideraba que se mantenía a raya respecto de los ingleses, porque entendía que debilitar a los ingleses era también, de algún modo, facilitarle el camino a Alemania en su guerra y en la guerra en Europa, decide que ya terminada la guerra, la acción debe ser concreta, específica y centrada en la finalización del mandato británico y da lugar a algo que se llama rebelión en Tierra Santa. Es ahí que el Irgun empieza a atacar y a atentar
contra los centros de mando, las oficinas, las estaciones de radio y todos los lugares donde pudieran encontrarse los ingleses. Y en este contexto es cuando sucede en los eventos del Hotel King David. Esto pasa en 1946, cuando el Irgun decide atacar el Hotel King David, que es donde estaba el cuartel general de los ingleses, y para esto avisa 2 veces, 3 veces les avisan que evacúen el hotel, que lo dejen libre porque van a explotar bombas y va a ser destruido. Los ingleses dicen, a los ingleses nadie les da órdenes ni les dice quién tiene que estar y quién no tiene que estar, y dejan todo como están. Finalmente explota el hotel con 96 muertos, algo que fue criticado por los ingleses, lógicamente, y tomado como un ataque al reino de Inglaterra mismo, sino también es rechazado y puesto en la peor estima del lado de los grupos sionistas que respondían a Ben Gurion. Y que podemos decir, Sergio, acá, perdón, todo esto que vos estás diciendo nos lleva a este panorama donde el debate político, que siempre era complejo dentro de los judíos, ya estaba tomando forma armada, y en el contexto de Segunda Guerra Mundial, salir de la ocupación inglesa, quienes iban a buscar gobernar en Israel, y cada vez divisiones más fuertes, como vos contabas, con lo que pasó con el Hotel King David entre Ben Gurion y Begin, que representaban un poco estas dos grandes visiones que a partir del episodio de King David parecía la relación estar cada vez más distanciada. Sí, no solamente con como vos decís, se está gestando y se continúa desarrollando esa división, esa fractura que se dio por muchísimos años y que en algún lugar todavía existe, aunque levemente. Hubo estos sucesos que estoy contando, cada uno podría hacer una charla y una explicación de horas de por qué se produjeron, por qué se desarrollaron y cuáles fueron las consecuencias. Acá las estamos contando como satélites, como elementos complementarios de la historia que finalmente vamos a contar, que es la del Altalena. Si sigue la cuarentena, te comprometemos para parte 2, parte 3. Problema. Hay un suceso poco conocido que también es muy relevante y pone de manifiesto el espíritu judío del Irgun, el espíritu sionista, y que está centrado en Yom Kippur de 1944. A pedido de los árabes, el mandato británico, el comando unificado en Palestina, decide que iba a ser penado con la muerte cualquier persona que tocara el shofar en Yom Kippur de 1944, y que lo iban a agarrar y que lo iban a colgar en la plaza y que lo iban a fusilar. Sin embargo, el Irgun no se contenta con esta cuestión y dice: a nosotros nadie nos va a decir si podemos tocar el shofar o no en Yom Kippur. Y en una acción relámpago, ya sobre la finalización de Yom Kippur, el Irgun había convocado a un grupo de sus militantes a que en una acción relámpago lo toquen igual. ¿Y cómo lo organizaron? A lo largo de toda la ciudad vieja establecieron postas donde diversas personas iban a ir tocando el shofar de a una por vez y secuencialmente durante no más de 20 segundos, para que cuando los británicos escucharan el toque de shofar, la tequía, no pudieran encontrar a quién lo había hecho, porque en 20 segundos no tenían cómo encontrarlo. Y así fue que empezó a sonar el shofar en la ciudad vieja de Jerusalén durante la finalización del Kippur de 1944, y en diversas postas a través de toda la ciudad iba sonando el shofar de a uno en uno por 20 segundos, terminaba ese de 20 segundos y sonaba en otro lado, y así en otro, y así en otro, hasta finalizar en las cercanías del Kotel, donde quien tocó el shofar hizo caso omiso a la premisa de 20 segundos y tocó una tequía larguísima de 1 minuto y pico, que le dio tiempo a los ingleses a encontrarlo, pero no le molestó y ni le preocupó, y entregó su vida a la causa. Así es que en 1944 en Kippur, y a pesar de la prohibición, sonó el shofar en Jerusalén. Ese shofar está expuesto hoy en alguno de los museos en Israel, no sé si en el Museo del Irgun
o en Beit Hafutzot, en alguno de esos museos está, es una reliquia, el shofar fue recuperado, y es tal vez una historia de lo más gloriosa de resistencia que podamos entender en la resistencia al mandato británico, la rebelión y la creación posterior del Estado de Israel. Pero el que más se enfureció por el toque del shofar fue Ben Gurión. Los judíos de la ciudad de Jerusalén estaban energizados por esta situación y se vieron fuertemente impulsados a seguir con la lucha armada. De hecho, Begin, cuando decidió esta acción, claramente estuvo impulsado por eso, por pensar lo que iba a generar eso en el espíritu de los judíos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Además, esto llegó a todos los rincones de lo que era Palestina en ese momento y le dio nueva energía a los movimientos sionistas. Así es como llegamos a 1948, el 14 de mayo se declara la independencia del Estado y 12 días más tarde nada más se decreta la formación del Ejército de Defensa del Estado de Israel, lo que hoy conocemos como Tzahal o IDF. Sergio, me encantó esa historia del shofar. Aclaro para los comentarios, nos pregunta Judith si queda grabado. Quienes se conectaron ahora o después, esto queda grabado, van a poder o pueden volver al inicio y poder ver la primera parte. Te cuento que también se conectó gente desde Israel, Daniel, que le mandamos saludos, que está escuchando, así que bueno, ya tenemos una audiencia muy diversa de diferentes partes de todo el mundo. Nos queda, bueno, ver cómo llegamos a la Altalena. Dijiste, se conformó finalmente el ejército de Israel. 14 de mayo se declara la independencia, 26 de mayo se conforma el Ejército de Defensa del Estado de Israel y negociaciones entre el Irgun, la Haganah, Ben Gurión y todos los líderes sionistas de ese momento llegan a la conclusión que si creamos un Estado hay que crear un solo ejército, no se puede tener muchos ejércitos y que no hay forma de combatir y de lograr buenos resultados si tenemos más de un ejército. El 1 de junio, el Irgun, Begin y el Irgun aceptan formar parte de las fuerzas de defensa del Estado de Israel. Sin embargo, dicen que ellos se van a reservar un pequeño grupo de combatientes para seguir peleando y combatiendo en Jerusalén. Convengamos que Jerusalén no estaba integrada al nuevo Estado de Israel y que como el Irgun seguía considerando que esa tierra también le pertenecía a los judíos y que a pesar de que la ONU no lo hubiera mencionado ni lo hubiera incluido en el territorio del nuevo Estado, ellos iban a seguir combatiendo ahí y que no los iban a poder sacar. De mala gana, Ben Gurión dice que no lo va a reconocer, que no los acepta y que lo que hagan es por su propia cuenta y responsabilidad y que eso nada tiene que ver con el Estado de Israel. Entonces, ahora, ya sin la existencia del mandato británico, ya con los ingleses fuera de lo que hasta ese momento fue Palestina y que a partir de ese momento es el Estado de Israel, Begin y el Irgun deciden que van a combatir contra los árabes nada más, en esos territorios que consideramos propios y que están ocupados por los árabes. Más precisamente por la liberación de Jerusalén. Begin y sus hombres, Begin comandaba el Irgun, pero el Irgun tenía ramificaciones que todavía le quedaban en Europa posguerra, juntan una cantidad de recursos importante, compran una enorme cantidad de armas checoslovacas a través de empresas fantasmas, personas que fueron relevándose en postas a la hora de comprar para que se pierda un poco el rastro. Las armas terminan en París, y desde París fletan un barco lleno con esas armas compradas a los checoslovacos y también cargada con voluntarios que vienen a pelear la guerra en Israel, voluntarios que en una parte importante eran sobrevivientes de la Shoah. El barco que fletan es el Altalena, que si algunos tal vez lo sepan, otros no. Altalena era el seudónimo que usaba Jabotinsky para escribir como periodista en sus épocas de periodista, de enviado especial por Europa. Jabotinsky era una persona muy culta que ejercitaba
el periodismo, escribía, era formador de jóvenes, viajaba por todos los países occidentales enseñando, formando Betarim, gente de Betar. Precisamente muere en Nueva York en un campamento de Betar, y en honor a su recuerdo, recordemos que el Betar y el Irgun están inspirados en la impronta de Vladimir Jabotinsky, le ponen altalena al barco. Convengamos que la mercancía que había, la gente que había arriba del barco, eran un gran capital para el movimiento sionista y para los combatientes de Zion en la tierra de Israel. Y momento, aclaró Sergio que en ese contexto Israel estaba empezando la guerra, tenía un bloqueo, no les podían permitir que tenga armas, con los cuales estas armas que podían llegar eran de una necesidad vital para la supervivencia de Israel. Fundamental lo que decís, Uri. Begin entiende esa situación y conviene que no solamente es importante esa batalla por Jerusalén, sino que es importante fortalecer al ejército de defensa del Estado de Israel, que estaba bloqueado, que no lo dejaban recibir armas y que estaba viéndose atacado por todos los frentes, por todos los países árabes vecinos ante la creación del Estado. Convengamos que los miembros del Irgun se sumaron a las filas del ejército del Estado de Israel, lo conformaron, participaron. Solo un grupo de combatientes fueron reservados para la lucha clandestina, si le queremos poner un nombre, para la recuperación de Jerusalén. En ese contexto, Begin dice, bueno, cuando lleguen las armas y llegue todo esto a Israel, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quedar con el 20% de las armas, el resto lo vamos a dar para el ejército de defensa de Israel. Y nombra a un negociador que se llama, o se establece un negociador que se llamó Israel Galili, que llevaba y traía la información entre Ben Gurión y Begin. En ese momento Ben Gurión y Begin no se hablaban. Hasta el 67 Ben Gurión y Begin no se hablaron, no se dirigieron la palabra. Son recordadas las anécdotas donde Ben Gurión iba a la Knesset y para no nombrarlo a Begin, decía, voy a decirle algo al diputado, al Jaber Knesset, que está al lado del diputado, José Pérez, pelado con camisa blanca y corbata. O sea, no lo nombraba Begin, nombraba al de al lado y decía que el de al lado era Begin. Imaginemos hasta qué punto detestaba a Begin, incluso al punto de llamarlo el Führer Begin. Eso es lo que creía Ben Gurión de Begin. Somos complicados a veces nosotros, después cuando haceme acordar, cuando termines esa historia, encontré la historia de cómo fue ese reencuentro en el 67, ¿sí? Entre Ben Gurión y Begin, que habla muy bien también de los líderes que formaron el Estado de Israel. Voy a hacer alguna alusión ahora cuando lleguemos a ese punto porque es muy interesante y podemos complementarlo y juntarlo con lo que vos puedas acordar también, Uri. Bueno, como decía, Galili iba y venía, llevaba la información, iba de un lado para el otro, y Ben Gurión no quería reunirse con Begin. Begin decía, yo si Ben Gurión se quiere reunir conmigo no tengo problema, pero Ben Gurión no quería, entonces todo era unida y vuelta infructuosa. Hay un libro muy interesante que es la biografía autorizada de Begin, que se llama Ganar o Morir, de un escritor un historiador que se llama Ned Temko, donde él relata en detalle estas historias y cuenta que el barco tenía como destino una aldea, un poblado muy cercano a Tel Aviv, a unos 40 kilómetros, que se llama, todavía existe, Kfar Bitkin, y cuenta Temko que el barco iba hacia ese lugar donde iban a descargar las armas. Sin embargo, mientras el Altalena iba rumbo a Israel, en las costas de Creta, que es más o menos un día y medio de navegación hasta las costas de Israel, Ben Gurión y su gabinete le advierten a Begin que si no paran con el avance del barco y no le entregan las armas a él y al ejército regular del Estado de Israel, no iba a tener ningún empacho, ni le iba a temblar la mano para ordenar que bombardeen el barco y que el barco se hunda con todo lo que había.
El barco sigue avanzando, llega el 20 de junio y el barco sigue avanzando hacia Kfar Bitkin. Ben Gurión, que estaba en tierra, va hacia el barco en lancha. Los Irgunim se ponen muy contentos, muy felices. El barco ancla y se disponen a, entre llanto y abrazos y energía desbordante, deciden finalmente llegar a la costa y empezar a desembarcar el barco. Convengamos que hasta llegar ahí, el Altalena tuvo que burlar a los ingleses que comandaban todas las áreas circundantes y todas las aguas internacionales y no permitían que los barcos lleguen a la costa de Israel, fundamentalmente por lo que comentaste antes, Uri, que había un bloqueo de armas que no le permitía tomar armas libremente al Estado de Israel. Empiezan a descargar las armas en ese momento y es cuando reciben el ultimátum de que me están mandando unidades del ejército a hacerse de las armas. Ante esta eventualidad, Begin decide de vuelta subir a todas las armas al barco, llenar el Altalena de nuevo con las armas y en vez de descargar en Kfar Bitkin, donde sabe que van a esperarlo para sacarle todo, pone proa para otro lado y decide ir para Tel Aviv. En el transcurso de estas cosas, de estos sucesos, Begin lo hace cargo a Mihai Paglin, que era el comandante, el jefe del Irgun en tierra, que intentó por todos los medios convencerlo que el ejército no tenía malas intenciones y que era todo una puesta en escena, pero que finalmente no iba a haber ningún problema, y que incluso le dice, bueno, ¿por qué en vez de descargar las armas acá, no te vas para el lado de Gaza? Y hay algunos poblados árabes que nosotros podemos tomar y descargamos ahí, después negociamos, e incluso le propone una acción un poco más extremista, como es, bueno, si no se deja joder, lo mandamos a matar a Ben Gurión. Imaginemos el grado de locura. Estado recién creado, tratando de armar un ejército, resistiendo a los árabes, recién declarada la independencia, y viene y le dice el comandante de las tierras, de las tropas del Irgun en tierra, le dice, bueno, mandémoslo a matar a Ben Gurión. Esto lo hace Paglin y en compañía de Jacob Meridor, que estaba arriba del barco. Meridor incluso propone, bueno, no les entreguemos las armas y si no las podemos entregar, tiremos el barco, hundamos el barco. Eso le dice. Begin dice que no, que de ninguna manera, que ellos no van a luchar porque judíos no se pelean con judíos, no disparan contra judíos, y que van a ir a Tel Aviv y van a descargar las armas y van a descargar a los voluntarios, entre ellos muchísimos sobrevivientes de la Shoah, y que se van a poner de acuerdo con Ben Gurión para lograr lo mejor para el Estado de Israel. El barco llega a Tel Aviv y desde la costa reciben un aviso de 2 lanchas de la Marina israelí, que era muy pequeña porque recién estaba creado el Estado, que le vienen a advertir que no baje las armas porque lo van a hundir. Begin, desde la cubierta del barco, toma el altavoz que tenían a disposición y le grita a las tropas que estaban esperando en la playa y a las 2 lanchas que lo estaban advirtiendo que no disparen, que el cargamento era para todos y que éramos hermanos combatientes y que veníamos a luchar juntos. Pero Ben Gurión no quería negociar, quería que Begin se rindiera, no quería solamente las armas, no quería solo un pacto de que hubiera un solo ejército, sino que también quería terminar con Begin, a quien ya no soportaba y que consideraba una permanente competencia en el liderazgo del movimiento sionista en la creación del Estado. Y es así que desde la costa, el comandante Igal Alon, a cargo de las tropas en tierra, empezó a tirar tiros contra el casco del barco. Tira 1, tira 2, tira 3. El barco tenía un capitán que se llamaba Monroe Fein, que era un ex militar americano que combatió en muchas guerras
en la Segunda Guerra Mundial, en muchas batallas en la Segunda Guerra Mundial, que tenía mucha experiencia, y Monroe Fein, sin esperar la orden de Begin, decide responder a la agresión desde tierra contra el barco. Imaginemos esta situación. Ben Gurión dando la orden de atacar, desde tierra atacan, Monroe Fein ataca, responde el ataque, y Begin pidiendo por favor que no disparen, que no se defiendan y que no disparen desde tierra, porque los judíos no matan a otros judíos. Con el transcurso de los minutos, el barco empieza a hundirse, y Begin, un combatiente de 1000 batallas, entiende que algo está empezando a llegar a su final, y que un episodio que debería haber sido heroico, como es conseguir armas y conseguir combatientes para la causa del pueblo de Israel, termina en un enfrentamiento entre hermanos que lo único que hace es debilitar al movimiento sionista. Fein, cuando el barco se empieza a hundir, decide la evacuación, y Begin en principio se niega a abandonar el barco, y dice que si queda un solo hombre herido arriba del barco, él no va a bajar, y que se tiene que se va a hundir con el barco. Finalmente evacúan a los heridos, Begin se baja del barco, se sube a una lancha y es llevado a la costa junto con su segundo comandante, que era Meridor, que lo nombré antes. Desde la costa ya Begin vio como el Altalena se hundía frente a las costas de Tel Aviv, y en la lucha y en la batalla que se generó en ese momento, murieron 17 combatientes del Irgun y 3 militares del ejército israelí. Imaginemos por un instante que muchos de los combatientes del Irgun que murieron arriba del barco eran sobrevivientes de la Shoah, en una paradoja del destino inentendible: escapar de los nazis, escapar de la Europa asediada, de los campos de refugiados, para terminar muriendo arriba del barco sin poder llegar a la tierra de Israel y sin poder pisar. Terrible. Imaginemos esa situación, lo que constituye este suceso en un drama absoluto, y que tal vez podría haberse evitado. Imaginemos también, y pongámonos por un instante en la piel de los militares israelíes que respondían a la IDF y al comando de Ben Gurión, que tuvieron que ejercitarse y aceptar la orden de disparar contra judíos que venían de Europa y que venían de la Shoah. Joseph Axen, que era uno de los comandantes de los cañones que debían disparar contra el barco, dijo que él no iba a dar la orden, y por cierto no la dio, y que prefería ser ejecutado por insubordinación, porque él no iba a levantar su mano para atacar a otro grupo de judíos. También muchos voluntarios de la unidad Mahal, legendaria en las de IDF, decidieron negarse a actuar. Según relatos de la época, uno de los voluntarios dijo que por más que le besaran los pies, él no iba a levantar su mano ni iba a disparar contra otros judíos. Pero lo cierto es que nadie esperaba que el ejército finalmente ataque el barco, y tampoco lo esperaba Begin. Sin embargo, Ben Gurión igual dio la orden, y que le transmitió a su gabinete, a su gobierno, que él consideraba que no se podía correr ningún riesgo a la hora de evitar una guerra civil. Y consideró que por esta causa, por el hundimiento del Altalena y la falta de voluntad de Begin de entregarse y capitular ante el Ejército de Defensa del Estado de Israel, él tuvo que bombardear el barco, y que lo que logró este hundimiento fue que el Irgun perdiera fuerza, que Begin perdiera su liderazgo, y que no le quedaran más remedios que integrarse total y absolutamente a las IDF. Este suceso es vital en la creación del Estado, porque es el símbolo máximo de la transición hacia la creación de un Estado, pero no a través de la declaración de su independencia, sino a constituirse política
y organizadamente en un Estado. Esta fue una decisión difícil y dramática que a la distancia y después de muchísimos años, y tengo que confesar que aún hoy me duran los dilemas a propósito de esta historia, creo que finalmente la decisión de Ben Gurión fue acertada, que evitó una guerra civil, y que esa guerra civil, esas peleas intestinas entre ellos y la falta de un ejército unificado, de un comando unificado, hubiera acabado con Israel antes que los árabes puedan terminar con Israel. Begin desde la costa habló por radio, aún ensangrentado y llorando, le dijo de todo a Ben Gurión, pero dijo que el Irgun jamás respondería cuando el enemigo estaba en las puertas, que la verdadera guerra de los sionistas y del Estado de Israel no era con Ben Gurión ni con el ASIDF, sino que era por la libertad del Estado de Israel. Y esto fue el fin de la carrera como combatiente de Menachem Begin. Que Nunca después pudo se incorporó recomponerse de esa situación. Pero después Menachem Begin se incorporó a la política y la otra historia que yo tenía ahí fue este reencuentro en el año 67, Israel también en estado de emergencia, asediado por todos los ejércitos que lo rodeaban, y se arma una delegación que decide que era momento de volver a pedirle a Ben Gurión que vuelva a conformar un gobierno de unidad nacional, y Begin va a verlo a Ben Gurión en su kibutz, en Sde Boker, junto con muchos más, y encontré que las biografías, la autobiografía que escribió Ben Gurión, él llegó a reconocer, después de ver la humildad que tuvo Begin de irlo a buscar y de poder verse seguramente y hablar de otra manera cara a cara, que pudo conocer quién era Begin de otra manera, y que probablemente si hubiese conocido esto antes no hubiese pasado nada de estos sucesos tan trágicos. Pero bueno, con el diario del lunes, como siempre decimos, es mucho más fácil, ¿no? Sí, la delegación que lo va a visitar a Ben Gurión a Sde Boker, recordemos que Sde Boker es el kibutz que formó Ben Gurión. Ben Gurión decía que el futuro del Estado de Israel iba a ser próspero si se poblaba el Negev. Sde Boker queda en el Negev, es la puerta del Negev, y Ben Gurión fue el promotor, Begin fue el promotor de esa delegación que propuso ir a visitarlo a Ben Gurión. En principio le dijeron que no sus camaradas de la Knesset, porque decían, pero Ben Gurión no te quiere ni ver, no quiere hablar con vos, no le interesa, no va a estar de acuerdo. Así todo Ben Gurión aceptó, y es conocido el suceso que vos bien comentás, Uri, de Ben Gurión diciendo que si él hubiera conocido a Begin como lo empezó a conocer en ese momento, la historia habría sido diferente. Pero no fue diferente y no se conocían de antes. En lo personal, Begin es para mí el máximo héroe sionista después de Herzl. No hay ninguno como él. Begin consiguió, una vez que fue electo primer ministro del Estado de Israel, conformar el Estado de Israel moderno tal como lo conocemos hoy, recuperar su historia. Antes de Begin no existían los sefaradim, era un Estado de Ashkenazim, socialistas, así se armó la estructura del Estado, y Begin abrió las puertas de todo el mundo judío para que se integraran no solo a un gobierno, sino también a una sociedad. Es famoso su discurso donde él dice, Ashkenazim, Irakim, que eran los sefaradim, todos Yehudim, somos hermanos combatientes. Y después de eso le preguntan, una vez que es electo primer ministro, le preguntan qué tipo de primer ministro va a ser. Y él dice, un judío común, así voy a ser. Aún en esa visión que yo tengo de Begin y de la herida que aún hoy significa el tema de la altalena, su hundimiento y demás, tengo que aceptar que la visión de Ben Gurión fue una visión de un estadista y de una persona que pudo pensar más allá del suceso concreto. Lo que les pasa a todos nuestros vecinos con movimientos terroristas dentro de los propios estados, combatiendo con sus propios ejércitos y gobiernos divididos y demás, son un claro ejemplo de lo que la falta de un liderazgo
unificado puede lograr. Yo creo que declarar una independencia es un paso, se puede declarar. De hecho, Ben Gurión decide de urgencia declarar la independencia y dice es ahora o nunca. Es tal vez el paso más formal y trascendental, pero pasar de la visión de Herzl, que no dejaba de ser una idea revolucionaria y moderna para su época, a la concreción de un Estado de verdad, de la creación de un Estado democrático adulto y que se consolidara después de los años como un modelo entre las naciones, es un camino que Ben Gurión y Begin tuvieron que transitar. El Altalena, la historia del Altalena no es tan conocida, pero para mí es el hito fundamental en la conformación de lo que después fue el Estado de Israel, donde se decidió que aún a través de un suceso trágico y dramático se fortaleciera la identidad de nación que los judíos sionistas estaban reclamando. Hoy podemos ir, si tenemos la suerte de ir a Tel Aviv, yo cada vez que fui, cada vez que voy y cada vez que seguiré yendo, hago una escala por la confluencia de la Tayelet, la costa del mar Mediterráneo sobre Tel Aviv, en su confluencia con la calle Jabotinsky, y no es caprichoso que sea precisamente en la confluencia de la calle Jabotinsky con la costa, un monolito que recuerda escuetamente la historia del Altalena, recuerda a los 17 muertos del barco y a los 3 muertos del ejército del Estado de Israel, señalando que ahí se gestó de una forma formidable la creación de un Estado. Yo creo que este suceso del Altalena, esa historia, esa entrega y esas decisiones trascendentales que debieron tomarse en horas difíciles y complejas, son las que le dieron identidad y permitir al Estado y que crearon las condiciones para que haya una transición entre una nación errante, la búsqueda de un país, la construcción de un país y la efectivización de la construcción de un Estado. Y creo, Sergio, que de ahí en adelante podemos decir, siempre Israel tiene una política muy compleja, muy, muy intensa, pero siempre en los momentos más difíciles se encontró grandes gobiernos de unidad para las grandes amenazas que tuvo que enfrentar Israel, aún con toda la gran diversidad de partidos y con las miradas tan distintas que puede haber ahí adentro. Para mí es importante y relevante señalar algo que es muy, pero muy interesante. Después de las guerras que tuvo que librar el Estado de Israel y de los triunfos que en casi todas ellas obtuvo, el resultado de todas esas guerras y de todas esas victorias dio lugar al segundo suceso más importante desde la creación del Estado de Israel, que es la firma de los tratados de Camp David, donde Israel firma la paz con Egipto. Siempre se pensaba que el ala derecha del movimiento sionista lo único que sabía era hacer guerras y que lo único que sabía era atacar al enemigo. Sin embargo, es precisamente en estas instancias donde un gobierno liderado por un líder del Betar y del Irgun logra firmar la paz con un enemigo. Ahora, ¿por qué la firma con Egipto? No porque los egipcios se volvieron buenos de golpe, ni porque los egipcios consideraron que, son buenitos, entonces ahora nos asociamos. Los egipcios firmaron la paz, Anwar el-Sadat firmó la paz con Israel cuando estuvo convencido, absolutamente convencido, que nunca iba a poder derrotar al pueblo judío ni que iba a poder destruir al Estado de Israel. Y ante la evidencia que tuvo en sus manos, llegó a la conclusión de ese viejo dicho, ese viejo adagio popular que dice, si no puedes vencerlo, úneteles. Israel tiene firmadas ya por 5 décadas casi una paz duradera y fuerte. Esto no quiere decir que los egipcios amen a los israelíes ni que acepten a los judíos. Es simplemente la aceptación de que no los iban a poder destruir. Esa paz sigue vigente. Le criticaban a Begin haber firmado esa paz con los egipcios.
Pero ¿con quién más se puede firmar la paz si no es con el enemigo? Solamente con el enemigo podemos firmar la paz. Con los amigos no hace falta firmar ninguna paz. Por eso creo que el camino de autodefensa que ejerce el Estado de Israel y el no permitir dejar pasar ni una solamente, es un buen camino, es un camino que va a permitir en el futuro que entiendan todos los enemigos de Israel que no nos van a poder destruir, que no van a poder destruir al Estado de Israel y que no tienen otro país o no tienen otra posibilidad que firmar la paz con ese país, porque solo la paz les va a traer prosperidad a ellos mismos. Y creo que estas grandes enseñanzas vienen de estos grandes líderes, no solamente Begin y Ben Gurión, Moshe Dayan, Shimon Peres, que aún perteneciendo al ala de izquierda de los movimientos sionistas, eran más bien halcones, eran personas que tenían una posición más dura y que en alguna medida también constituyeron esta personalidad del Estado. Yo me quedo, Sergio, más allá de las etiquetas, con un tipo como Begin que pudo ir a buscar a la misma persona que le derrumbó su barco para pedirle que sea primer ministro, que después cruzó de país, pasó la frontera para poder invitar a quien era su enemigo, como vos hablabas de Anwar el-Sadat, y firmar la paz con Egipto. Y también llevar el liderazgo judío cuando tuvo que quedarse en un costado, como pasó después de la Altalena y como le pasó varios años después, que llegó a ser primer ministro y que parecía que todo esto que le estaba haciendo quedaba olvidado y que después también pasó a tener un lugar todavía tan importante, no solo desde el ejército, sino desde el liderazgo y desde la política israelí. Me parece que... Es interesante, yo tal vez haga algunas alusiones específicas a la pertenencia política, pero esto sucede porque hay que contextualizar estas cuestiones en el plano histórico en el cual se desarrollaron, con la Guerra Fría aún vigente y esa cuestión entre Oriente y Occidente, entre el ala comunista, el sector comunista del mundo, a manos de la Unión Soviética y lo que representaba Estados Unidos desde los sectores democráticos. Convengamos que había un equilibrio de poder y el Medio Oriente siempre fue un nudo de conflictos. Entonces, en ese marco, las diferencias ideológicas eran muy grandes. Ideológicas y políticas, ¿no es cierto? En el día de hoy las fronteras esas están un poco más difusas, más confusas, no es tan relevante la pertenencia política, sino las decisiones políticas que se toman en el campo de la acción específicamente. Bueno, nos quedamos con muchísimos aprendizajes por acá. Son muchas las personas que están valorando. Te agradecen, Sergio, por todo lo que compartiste. Se armó también un poco de debate ahí en los comentarios sobre la actualidad israelí. Si te parece, Sergio, si sabemos que si seguimos en cuarentena te comprometemos para otro encuentro virtual. Cuando pase la cuarentena ya podremos volver a encontrarnos las caras. Mientras tanto, bueno, les contamos a todos que seguimos con muchas propuestas todos los días virtuales en Yoná. Contarles que el miércoles tenemos un preceder de Pesaj antes que empiece Pesaj, 5 de la tarde por acá, por Facebook Live. También quienes nos están escuchando, acompañando, bueno, síganos en las redes, síganos en la página de Yoná. Ahora les compartimos también las redes de Sergio. Por un lado está Organización Sionista Argentina y por otro lado Sergio Pickles, ¿no? En Facebook, Instagram y Twitter. En Twitter, Sergio Pic, en Facebook y en Instagram, Sergio Pickles. Me gustaría solo comentar dos cosas más. La primera, estos sucesos históricos no guardan relación con lo que sucede hoy en día en el contexto mundial, político, y mucho menos con lo que sucede en el Estado de Israel hoy. En los próximos días estará casi con certeza conformándose un gobierno de unidad en el Estado de Israel,
con la posibilidad de desarrollar un nuevo gobierno que seguramente seguirá trayendo prosperidad interna y externa al Estado de Israel. Es muy auspicioso que Benny Gantz, que representaba a la oposición y que obtuvo una enorme cantidad de votos, haya aceptado compartir el poder, fraccionarlo en dos segmentos de 18 meses cada uno con Benjamín Netanyahu, para lograr liderar un Estado de Israel en un tiempo turbulento, con estos tiempos de coronavirus y de todos los desafíos que hemos tenido. Más allá de quienes estén más a gusto o menos a gusto con Netanyahu, es... A ver, se te perdió el sonido por un momento. Sí, decía que más allá de quienes estén a favor o en contra de Netanyahu, y eso es pertenencia política, que no es este el lugar para discutirla, los judíos y el Estado de Israel nunca estuvimos mejores que en esta época. La comunidad judía, el pueblo judío nunca fue tan relevante en la historia del mundo, con tanto desarrollo y con tanta avance para toda la humanidad. El Estado de Israel nunca fue tan central para la vida de Occidente como es hoy. Todo eso no depende de un primer ministro, depende de la construcción que el Estado fue capaz de desarrollar, y en todo caso el liderazgo es uno de los muchos factores que impulsaron que eso suceda. Así que llamo a sentirnos orgullosos de pertenecer al pueblo que pertenecemos. No importa de qué extracto político e ideológico vengamos, lo más importante es el Hadar sionista. El Hadar es el honor sionista, el orgullo de pertenecer a este grupo humano, de pertenecer a Israel, de ser sionistas y de ver la realización de lo que hoy es el Estado de Israel. Y por supuesto, Haga Pesach Kasher Besameach para todos, aún en la distancia de no podernos abrazar, de no poder darnos las manos y de no estrecharnos en un abrazo. Estoy seguro que va a ser un tiempo de reflexión y de encuentro, aunque sea virtual, entre todos. Considero que la cuarentena no nos va a hacer mejores porque sí. Hay casi una visión de que todos vamos a terminar mejores y más humanos después que esto pase. No, creo que eso no va a pasar. Guardiola sí decía vamos a terminar más gordos. Sí, de eso sí estoy seguro, vamos a terminar más gordos. De lo que sí estoy seguro es que va a ser un buen momento para que pensemos qué vamos a hacer nosotros para ser mejores, qué vamos a hacer nosotros para contribuir a que el mundo funcione mejor, qué vamos a hacer nosotros por nuestras comunidades y por nuestro prójimo, qué vamos a hacer nosotros para este momento de gloria del pueblo judío. Depende de nosotros. La cuarentena y el coronavirus no va a hacer nada por nosotros. Lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos va a ser una pérdida de tiempo. Así que el desafío de este Pesaj, que más que salir de Egipto, para mí es transitar el desierto. En ese lugar estamos transitando el desierto, es ver cómo construimos el camino en este desierto para llegar a la tierra de Israel y conquistar nuestra libertad una vez más. Bueno, en este sentido, Sergio, te agradecemos por tu parte de haber contribuido a aprender y profundizar un poco más en nuestra historia en esta época de coronavirus. Por ahí también te está agradeciendo y agradece este espacio Coqui, que hoy nos enseñó a cocinar una torta kasher le Pesach, y que también la semana que viene vamos a seguir con esto. Así que bueno, desde nuestra parte, en las redes estamos acá abiertos para seguir abriendo espacios para aprender, para debatir, para escuchar. Tendremos y organizaremos un segundo encuentro, si Dios quiere, con Sergio. Y también, bueno, los invitamos a todos a seguir acompañándonos en las redes, a seguir aportando ideas para seguir llenando estos espacios con aprendizajes, con debates y con crecimientos, por lo menos para que, ya que tenemos que estar en nuestras casas y el desafío es cuidarnos, bueno, que podamos aprovechar este tiempo para cosas que siempre quisimos, siempre dijimos no vamos a tener tiempo, y ahora podemos tener un poco más de tiempo para todo esto. Así que bueno, Sergio, gracias nuevamente. Te invitamos al Pesaj
virtual. Otra vez esperamos, también sé que cocinás muy bien pescado para Pesaj, ¿no? Eso es mentira, no cocino también. Cocinás, no tan bien como Coqui, pero bien el pescado. Leemos acá. Esa es Marta, mi mamá, que cocina muy bien el pescado. Bueno, ahí tenemos comentarios. Mirta dice, construyamos con la menor cantidad de bajas posibles. Quizás el Altalena nos puede enseñar cómo compartir un liderazgo. Rodo agradece. Bueno, hay muchos saludos por acá. A quienes se sumaron recién al final, pueden encontrar el video completo ahora en las redes. Los esperamos ya para las próximas actividades. Nos vemos muy pronto y, como decimos Sergio en Yoná, y Brianoji. Hag Sameach y Brianoji, nos vemos muy pronto. Chao, gracias.